Yo quiero comenzar este sermón hablándoles de William Shakespeare. Seguramente habrán escuchado ese nombre, ¿no? Es un nombre muy famoso porque fue un dramaturgo inglés. Tiene obras clásicas como Macbeth, como Hamlet o la típica Romeo y Julieta. Pero si yo le digo Otelo, probablemente no sepa de qué le estoy hablando. Esta es una de las obras también famosas de William Shakespeare. Y esta obra teatral narra la vida de Otelo, que era un comandante, un general noble, reconocido, virtuoso, y de su esposa Desdémona, una mujer también virtuosa, fiel, como la palabra, como la pareja perfecta, ¿no? Sin embargo, el conflicto central estalla cuando Yago, un subordinado de Otelo, queda resentido con su comandante, con Otelo. ¿Por qué? Porque Otelo asciende a Casio, que es un oficial mucho más joven que Yago. Y movido por la frustración de esto, el no tener el rango que él deseaba, Yago lo que hace es destruir la estabilidad emocional y familiar de su jefe Otelo. ¿Cómo lo hace? Primero, Yago consigue que Casio pierda el ascenso que obtuvo. ¿Cómo? Básicamente lo emborracha, lo lleva a que cometa excesos y posteriormente le hace creer a Otelo que su esposa Desdémona tenía un romance en secreto con Casio. Esto ya parece una telenovela mexicana. Yago utiliza un pañuelo como una especie de prueba falsa para afirmar esta relación adúltera. Otelo descubre todo esto y, cegado por los celos irracionales, termina quitándole la vida a su esposa. Pero luego después, Otelo se da cuenta de que todo fue un engaño y él también termina quitándose la vida. Y esta es una historia de ficción, obviamente, pero créanme que no está desligada de la realidad en la que nosotros vivimos todos los días. Otelo y Yago son simplemente ejemplos de lo que puede suceder cuando nuestros deseos, nuestras pasiones o anhelos se convierten en pasiones totalmente desordenadas en nuestro corazón y nos pueden llevar a tomar decisiones muy equivocadas. Pregunta. Ustedes saben que yo soy profe, así que me gusta hacerles preguntas para que aparezcan en un examen final. Pregunta, ¿alguna vez usted se ha dejado llevar por la envidia? ¿Recuerda usted la última vez que en un momento de ira usted tomó una muy mala decisión? ¿Ha peleado usted con otra persona por cosas meramente triviales? ¿De qué manera sus deseos no satisfechos han alimentado un resentimiento que termina dañando a los que lo rodean? El texto que vamos a ver a continuación nos va a mostrar los terribles y las desastrosas consecuencias que son las pasiones desordenadas en el corazón del ser humano. El apóstol Santiago nos va a descubrir todo lo que puede provocar esa sarta de anhelos, caprichos, obsesiones y todos ese tipo de deseos insatisfechos. Hermanos, este texto que vamos a estudiar es muy importante para ustedes y también para mí, porque nos va a llevar a mirar a lo profundo de nuestro corazón cuáles son las motivaciones que tenemos y cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Entonces vamos a la lectura de la palabra. Acompáñenme a Santiago en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Santiago 4 del 1 al 3 dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hagamos una breve oración. Padre Santo, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Dios Todopoderoso, el único Dios vivo. Señor, hoy te pedimos que seas tú por medio de tu Santo Espíritu concediéndonos la iluminación necesaria para entender este texto que acabamos de leer, Señor. Por favor, guíanos a mirar nuestro propio corazón,
muéstranos las maldades que hay allí, Señor, y danos la gracia suficiente para arrepentirnos y sobre todo para mirarte única y exclusivamente a ti. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos dice esta carta, de lo que ya había sido estudiado anteriormente. Esta carta fue escrita a judeocristianos. Usted lo encuentra ahí, capítulo 1, si quiere, acompáñeme rápidamente, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estos eran judeocristianos que habían sido desperdigados y habían terminado creyendo en el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el tema central de la carta? Y quiero que por favor se grabe esto en su memoria porque nos va a ayudar. Esto es como la columna vertebral de esta carta. El tema principal es la fe puesta en práctica. La fe puesta en práctica. Santiago nos muestra, hablándole a los creyentes, cómo es la fe verdadera, cómo se expresa y cómo es probada. Capítulo 1, la fe en medio de las pruebas y las tentaciones. Capítulo 2, la fe ante la palabra de Dios o su respuesta a la palabra de Dios. Capítulo 3 nos habla sobre la lengua y sobre dos tipos de sabiduría. Es en esta parte, en el capítulo número 3, que nos da como la entrada a lo que vamos a ver en el capítulo 4. Si quiere, mire ahí arribita del capítulo 4, versículo 1, los versículos del 13 al 16. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que nos está mostrando el contexto de la carta. Ya Santiago aquí está hablándonos de celos, pasiones desordenadas, pecaminosas, y todo esto está condimentado ¿con qué? Sabiduría terrenal y diabólica. Entonces, en este contexto vamos a ver hoy dos verdades con el propósito de entender qué es lo que generan estas pasiones pecaminosas. Dos verdades que nos van a llevar a examinar nuestros corazones para saber si albergamos deseos insatisfechos. Así que la primera verdad o el primer punto es el origen de las pasiones desordenadas. El origen de las pasiones desordenadas. Y esto está en el versículo 1, que dice así, Santiago 4:1: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo primero que nos muestra acá el apóstol Santiago es algo muy sencillo, y de hecho ustedes lo pueden ver ahí, es que había conflictos dentro de la iglesia. Conflictos dentro de la iglesia. Vean, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa palabra guerras está referida obviamente a un conflicto bélico. No se refiere como a una diferencia de opiniones, no se refiere a una discusión ligera entre dos personas, un resquemor, una leve aspereza. No, todo lo contrario. Esto representaba un choque totalmente hostil entre las personas. La palabra pleitos que usted ve ahí, de donde vienen las guerras y los pleitos, se puede interpretar como peleas o controversias. Sin embargo, lo particular es que esta expresión tiene una carga bastante fuerte, y es que esto era público, es decir, todo el mundo lo podía ver. Eran estallidos que estaban a plena luz del día, todo el mundo se daba cuenta. Es como cuando, por ejemplo, ustedes están en un Transmilenio, están por la calle y dos personas se empiezan a discutir y le dicen: uy, le hicieron severo show. Algo así, más o menos, ¿no? ¿No ha visto esas escenas poco vergonzosas? Algo más o menos así nos está diciendo Santiago. Y lo más triste de esto, de que sucedieran estas guerras o estos pleitos, es que sucedían dentro de la iglesia. Y eso queda reforzado con la expresión entre vosotros, ¿no? Entre vosotros, o sea, dentro de la congregación.
¿cierto? O las congregaciones a las cuales les escribió el apóstol. Y de hecho, esto es como el inicio de una bola de nieve gigante que ustedes van a ver a continuación, porque Santiago va a empezar a utilizar una serie de términos militares, bélicos, que nos van a transmitir una idea de que esto era un carácter confrontativo, conflictivo, acérrimo unos contra otros. Y es que Santiago nos está planteando acá una idea bastante fea, y es que había una hostilidad crónica dentro de la iglesia primitiva. Santiago es bien incisivo con esto, y de hecho él utiliza una pregunta retórica pues, para llevar a los lectores a que se pregunten, venga, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen todos estos desmanes, estos pleitos o estas guerras? ¿Cuál es el origen de todo esto que estamos viendo? Pues usted se podría imaginar que este tipo de comportamientos se presentaran dentro de la iglesia primitiva. Uno a veces podría pensar que la iglesia es todo color de rosas desde el principio, pero eso no es verdad, hermanos. En el principio del cristianismo se dio esto y hoy en día también se presenta. Déjeme darle un brevísimo ejemplo. Acompáñeme a 1 Corintios. 1 Corintios en el capítulo 6. 1 Corintios 6. Vamos a mirar el versículo 1 y luego el 7 y el 8. Primera de Corintios 6, versículo 1 dice así: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Salte al 7 y al 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Terrible, ¿no? Tenían diferencias, pleitos, y ¿qué hacían? No lo arreglaban entre ellos, sino que iban a jueces seculares a solucionar el asunto. Hermanos, hay que dejar algo en claro. La iglesia siempre ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque está compuesta por personas que aún pecamos. Eso es más que obvio. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta porque aún no somos perfectos. Vamos a ser perfectos cuando tengamos un cuerpo glorificado. De resto vamos a estar tristemente en constante lucha con nuestro pecado. ¿Ok? Importantísimo tener esto en cuenta. Sin embargo, hermanos, no hay ninguna excusa para que entre nosotros exista tal clase de pecados, tal clase de acciones abominables. Y de hecho vamos a ver una serie de acciones que son totalmente aborrecibles ante los ojos de Dios. Como iglesia, hermanos, nosotros no tenemos por qué llegar a ese extremo como en la iglesia de Corinto o como lo estaba escribiendo Santiago a los judeocristianos de la época. Nosotros no podemos permitir que pleitos, guerras, divisiones, murmuraciones, quejas entre los unos y los otros se presenten, hermanos. Hay que dejarlo muy en claro. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es de alta estima para Dios. ¿Okay? La iglesia del Señor es de muy alta estima para Dios. Y nuestro deber es velar por la unidad de ella en el Espíritu Santo. Se lo repito, la iglesia es de muy alta estima para Dios y nuestro deber es velar por la unidad de ella en el Espíritu Santo. Ahora el apóstol Santiago responde a la pregunta anterior, ¿no? ¿De dónde vienen estas guerras? Y utiliza otra vez una pregunta retórica para señalarle cuál es el origen. Entonces se da cuenta ahí, el origen se encuentra en su interior, o sea, acá. ¿Listo? Acá. Fíjese lo que dice la siguiente parte. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Se da cuenta de dónde viene esto? Vuestras pasiones es una expresión que está muy ligada a un placer sensual, como a un deleite de los sentidos. De hecho, tiene
digámoslo así, una parte muy fuerte, un significado bastante pesado. ¿Por qué? Porque se refería por lo general a deseos sexuales. ¿Okay? Sin embargo, en este contexto se refiere más a una pasión obsesiva, egoísta, que la persona tenía, un deseo totalmente desordenado que lo terminaba era por cegar. La palabra en el original del griego para pasiones es la palabra griega hedoné o hedoné, que de ahí se deriva la palabra hedonismo. Probablemente en alguna clase de filosofía en el colegio, en la universidad, escuchó el término hedonismo. Esa era una corriente de pensamiento que los griegos alababan porque establecía la búsqueda del placer como el fin supremo y fundamental de la vida del ser humano. Era como poner en el centro de la vida de cada persona la búsqueda del placer, la satisfacción de los deseos, ¿sí? Todo lo que pensamos, hacemos, decimos, imaginamos, soñamos, sentimos, todo está encaminado ¿a qué? A la satisfacción de este pechito, de mi corazón, de lo que yo quiero, de la persona. Y esto no es diferente, ¿no? O sea, se venía manejando desde que lo escribió Santiago y mucho antes y lo vemos todavía hoy en día. Usted abra cualquier red social, cualquiera, y usted va a ver que está atiborrada de un discurso que promueve ¿qué? El disfrute de los placeres del mundo, ¿cierto? Y cómo alcanzar ese disfrute, deleite, es como la realización máxima del ser humano, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que todo el mundo sea realmente superficial, que todo el mundo esté centrado en sus propias necesidades particulares, ¿cierto? Y esto era lo que estaba viviendo la iglesia primitiva, claro, sin redes sociales, pero igual lo estaban experimentando de algún modo. Y si usted lo piensa bien, pues esto es algo terrible, hermanos, ¿no? O sea, Santiago estaba llevando a sus lectores a que miraran ¿en dónde? Aquí, ¿sí? Y nos está diciendo, cada uno de nosotros, mírese aquí. El origen de estos conflictos se situaba en una serie de deseos sensuales, carnales, pecaminosos, dentro del corazón de cada uno. ¿Ok? Dentro del corazón, o sea, acá. ¿Listo? Acá. Hermanos, díganme si no estoy mintiendo, pero a menudo se piensa, ¿cierto? Las personas piensan que todos los conflictos que ellos viven a diario son el producto del problema de otra persona. ¿No? Es como en el jardín del Edén. Mi señor, la mujer que me diste, yo estaba tranquilo, ella me dio el fruto, ¿cierto? O sea, el problema no era Adán, era la mujer, era otra persona. ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado eso? Somos expertos en crear conflictos, guerras declaradas unos contra los otros, pero al final terminamos echándole la culpa a esa al otro, ¿no? Si en esta casa hubiera menos ruido, yo sería más paciente, ¿no? Ya veis que yo con ver a esa persona a mí me saca el mal genio, uy, me la vuela, terrible. O es que tan solo con ver a esa persona ya, no, de verdad no puedo. ¿No le ha pasado? Vea, yo puedo seguir sacando aquí frases cliché, y el resultado va a ser el mismo. Todos los problemas no son mi culpa, son de otro, ¿cierto? Y es que nadie va a mirar su propio corazón, porque siempre pensamos que nosotros somos los buenos y que el otro es el malo, ¿cierto? Pero, ¿de verdad vale nuestra opinión en este caso? No, nos debería interesar la opinión de quién, de la palabra. ¿Qué dice Mateo 15? Acompáñenme rápidamente, ya habíamos visto esto expuesto por el pastor David. Mateo 15, 18 y 19. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Vean lo que dice. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Muy bien, entonces no es el otro.
es mi propio corazón, ¿cierto? Es mi propio corazón. Sin embargo, hay que hacer un stop acá, un pare. ¿Listo? Aclaremos algo. Tener pasiones, deseos, anhelos, no es pecaminoso. ¿Ok? No es pecaminoso tener un deseo, un anhelo o alguna pasión. La Biblia no condena que nosotros tengamos pasiones. ¿Ok? Paul Tripp dice lo siguiente, que las pasiones son el fundamento de toda adoración, sea verdadera o sea falsa. Las pasiones son el fundamento de toda adoración, sea verdadera o sea falsa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener deseos, anhelos o pasiones buenos. Por ejemplo, piénselo de esta manera. Usted tiene una profunda motivación por vivir para el Señor, para agradarle, para leer su palabra, para alabarlo, vivir en obediencia, en santidad, en piedad. Todos estos son deseos, pasiones, anhelos buenos, ¿cierto? Pero por otro lado también podemos tener pasiones que están más inclinadas a lo que el mundo nos ofrece. Entonces, no sé, viajar a sitios exóticos, comer en los mejores lugares, pertenecer al mejor grupo social, ¿no? Que todo el mundo me mire. Todo ese tipo de cosas también son deseos, anhelos o pasiones. Aquí la cuestión con estos dos tipos de pasiones, las buenas y las malas, es que Santiago nos enseña que estas pasiones son conflictivas, es decir, están en constante choque, están en un conflicto constante. Vea lo que dice ahí. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Aquí no se está refiriendo el apóstol a que las pasiones hagan que dos personas combatan una a la otra. Ese no es el sentido en este caso, sino más bien él utiliza la palabra miembros para referirse al cuerpo humano. Es decir, estas pasiones combaten en el cuerpo de la persona, en el ser de la persona. De hecho, esa palabra miembros se la utiliza en el capítulo 3, en el versículo 6. Vea, ahí suba los ojos un poquito. Él dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. ¿Ven? Él está utilizando esta palabra no para miembros de la iglesia, sino más bien para los miembros del cuerpo físico. Aquí la idea es que las pasiones son fuerzas activas, no son pasivas. Son fuerzas activas que están en franca oposición y estas combaten en la conciencia del hombre. En la conciencia del hombre. El apóstol Pablo lo dijo, vámonos a Gálatas, usted se va a dar cuenta de esto. Gálatas capítulo 5, el versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se dan cuenta? Esas pasiones están siempre ¿en qué? En choque, están acá en la conciencia del hombre. Y los deseos carnales siempre van a estar en contravía o en oposición a los del espíritu. ¿Ok? Ahora bien, ya vemos que lo importante acá es mirar dónde, nuestro corazón, tenemos pasiones, están en constante choque. El objetivo de Santiago en esta carta es que miremos nuestro corazón. Pregunta, ¿qué pasiones gobiernan nuestro ser? ¿Qué pasiones o deseos gobiernan nuestro ser? ¿Cuáles son los anhelos de nuestra alma? ¿Qué es lo que usted más anhela? ¿Son anhelos espirituales o son anhelos terrenales? Porque es que este es el punto crítico, hermanos. El apóstol Santiago hurga más al fondo de la herida. Invita a los lectores a que piensen si realmente son o no son creyentes verdaderos. Ese es el meollo del asunto.
¿Somos o no somos creyentes verdaderos? Recuerde, ¿cuál es el tema principal de la carta? La fe puesta en práctica. La fe puesta en práctica. A la luz de lo que hemos visto hasta el momento, ¿es nuestra fe genuina o es nuestra fe falsa? ¿Es nuestra fe genuina o es nuestra fe falsa? Una pregunta bastante importante. Otra pregunta. ¿Qué clase de personas podrían estar dominadas por pasiones desordenadas? ¿Qué tipo de personas? Yo tengo la respuesta. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vámonos al capítulo número 3. Versículos del 1 al 4, y quiero que le preste mucha atención a esta radiografía. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice así. Pablo le escribe a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Quiénes son los que pueden estar dominados por pasiones desordenadas? Los impíos. Son los impíos los que aman sin medida sus iniquidades, sus deseos carnales. Es el no creyente el que está controlado en su totalidad por deseos o afectos totalmente desordenados. Vean, hermanos, una persona que está totalmente controlada bajo el poder, por decirlo de alguna manera, de un anhelo, de una pasión, de un deseo, puede encontrarse en estos dos escenarios. Escenario número 1, si es un creyente, ha descuidado totalmente los medios de gracia y se encuentra en una condición de inanición espiritual. Su comunión con Dios se ha deteriorado a tal punto que le ha dado lugar más a la carne y a sus deseos que al Espíritu de Dios. Eso podría llegar a pasar. Segundo escenario, la persona realmente no es creyente. Aunque piense que por asistir a la iglesia, por hacer parte de actividades que uno podría llamar cristianas, esa persona todavía sigue con su corazón atrapado por sus deseos. De hecho, en estos dos escenarios son las pasiones las que dominan a la persona, no Dios. ¿Sí? Son los apetitos del ser los que están sentados en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Ahora, hermanos, para aclarar, no significa que porque usted tenga buenos deseos, buenos anhelos, usted es automáticamente salvo. Recuerde que las obras no salvan. Es Cristo el único que salva. ¿Ok? Esto es para no cargarnos con un tema legalista. Entonces ahora tengo que tener buenos pensamientos, solo buenas acciones. Somos seres humanos que todavía pecamos porque estamos en un cuerpo caído. ¿Ok? Pero las obras de nosotros, nuestros afectos, hacia dónde ve nuestro corazón, sí dice mucho de lo que se ha obrado acá en el interior por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la imagen que nos muestra el apóstol Santiago en este primer versículo? Es una imagen que debería realmente dolernos y a la vez espantarnos, de verdad. Es algo terrible porque en primera medida nos lleva a que miremos ¿dónde? Acá. ¿Listo? La iglesia estaba llena de peleas, pleitos, divisiones, ¿sí? Deseos pecaminosos que se veían como algo normal, se agarraban entre ellos. Eso debería dolernos, ¿no? ¿Se imagina que esto se presentara acá? Triste. Y también debería hacernos temer esto, hermanos, porque
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto no deberían existir ese tipo de pecados, hermanos. No deberían existir, son condenables, son horribles. ¿Sí? ¿No les parece abominable que se estén agarrando literalmente los unos contra los otros por caprichos o deseos meramente particulares? Esto es terrible, hermanos, y debería dolernos y debería también espantarnos. En segundo lugar, el apóstol hace que verdaderamente nos cuestionemos sobre lo que son nuestros afectos. Porque la palabra del Señor nos advierte que darle rienda suelta a lo que desea el corazón, la carne, pues tiene consecuencias nefastas. Aún así el Señor es demasiado lindo porque nos da una especie de antídoto. Si quiere, acompáñeme a Romanos y miramos ese antídoto. Romanos 13, versículos 13 y 14. Romanos 13, el versículo 13 dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ve? Lo que tenemos que hacer, Él nos manda ¿qué? A vestirnos del Señor Jesucristo y a no satisfacer los deseos de este corazón que está lleno de pecado. Hermanos, recuerden siempre el pasaje de 2 Timoteo 3 del 1 al 4 que acabamos de leer, esa radiografía del hombre de los últimos tiempos. Porque es que Santiago está haciendo un llamado a que el lector revise verdaderamente su fe. Que todos los que estamos hoy acá evaluemos nuestra fe a la luz de las Escrituras. La pregunta entonces sería, ¿qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque lo que yace en el fondo de nuestro ser muy posiblemente es la respuesta a la pregunta si somos o no somos verdaderos creyentes. Obviamente, aquella persona que es controlada, dominada, que está subyugada en su totalidad por las pasiones que tiene, no es un creyente, no es un creyente. Ahora, un creyente que le esté dando más espacio a sus anhelos carnales, a sus obsesiones, que al Espíritu Santo, alerta, porque va a ser un creyente que va a estar dando frutos podridos, que van a terminar infestando y dañando a los que están alrededor. ¿Cuáles son esos frutos podridos? Esa es nuestra segunda verdad. La segunda verdad del día de hoy es los frutos que producen las pasiones desordenadas. Los frutos que producen las pasiones desordenadas se encuentran en los versículos del 2 al 3. Fíjense lo que dicen estos versículos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí ya la cosa se va a poner color de hormiga y usted se va a dar cuenta por qué. Acá ya nos muestra lo que genera un corazón que está siendo dominado por este tipo de pasiones. Versículo 2. Quiero que usted preste atención a todos los términos militares que está utilizando Santiago acá. Estos términos militares van a ser como nuestros frutos podridos que vamos a ver. Y todos estos frutos corrompidos son una evidencia de que una actitud hostil que se presentaba, voluntaria, acérrima, inflexible, y nos estaba dando a entender que las iglesias de la época se habían convertido en campos de guerra. Primer fruto, codiciáis. Codiciáis. Significa poner el corazón sobre algo. El tiempo verbal indica que es una acción continua.
sea, no es como ahí, es algo casual, es algo esporádico por ahí de vez en cuando. No, es algo continuo. Representa una conducta, un patrón o un estilo de vida, ¿sí? Codiciar nos lleva a pensar en un deseo totalmente desmedido por algo. Es un capricho que domina la voluntad completa de la persona. ¿Sí? Es como que alguien deseara algo de manera casi obsesiva, de manera continua. Y llámese, no sé, la fama, el poder, cosas materiales, usted le puede poner nombre. Y este deseo se alimenta con el hecho de, pues, no poseer todo eso que yo quiero, ¿sí? Es como que no lo tengo, me alimento más. No lo tengo y me alimento más de esa codicia. Pregunta que puede aparecer en un parcial. ¿Qué ha codiciado usted esta semana? ¿Qué ha codiciado usted esta semana? ¿Puede ser control? Quiero que todo el mundo me haga caso a lo que yo digo, que se haga lo que yo quiera, ¿no? Reconocimiento, quiero que me miren, quiero que me reconozcan, que sepan quién soy, ¿no? Puede ser algo material, quiero ese carro, ese apartamento, ese computador. Comodidad, no quiero que nadie me moleste, quiero estar viendo partidos de fútbol 24/7. Si hay algún hermano que me necesita, quiero estar cómodo, ¿no? Quiero una relación, aprobación, que todo el mundo me diga, sí, súper, qué chévere, ¿no? Quiero una vida consumida por redes sociales. ¿Qué ha estado codiciando usted? Segundo fruto, matáis. Codiciáis y no tenéis, matáis. Matáis es la consecuencia de codiciar y no tener lo que uno quiere. Aquí Santiago no está hablando de matar a alguien literalmente, por si las moscas, no es que en las iglesias primitivas se mataran entre hermanos literalmente, no, por favor quitémonos esa imagen de la cabeza. Más bien es el acto pecaminoso dentro del corazón que es derivada de una frustración, de esa frustración de no tener lo que yo quiero. Ejemplo, Mateo 5. Acompáñenme por favor a Mateo 5. Mateo 5 y vamos a leer versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22 dicen así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué tal esa descripción de matar a alguien en el corazón? ¿No? Sí, una frustración por alcanzar algo que uno no puede obtener puede llevarnos a matar a otra persona en el corazón. Si quiere, mire este versículo, no está ahí, no está en la presentación, pero ayer precisamente lo estábamos leyendo con mi esposa y está en Primera de Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3. Y aquí está hablando sobre el amor entre los hijos de Dios. Y esto es terrible, hermanos. Dice en el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y fíjese en el 12, dice así, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí está, si quiere puede leer ese capítulo y usted se va a dar cuenta de lo terrible que es aborrecer al hermano. Es un pecado horrible y aquí Santiago ya lo está poniendo en nuestros ojos.
Cuando Santiago escribe matáis, esta acción comprende ver a las otras personas como ¿qué? Como obstáculos. Obstáculos que se me han atravesado porque me impiden alcanzar lo que yo tanto quiero. Me impiden alcanzar lo que yo tanto quiero. Es como si estuviéramos diciendo, mira, si tú no me ayudas a conseguir lo que yo deseo, lo que yo anhelo, o te quitas o te paso por encima. Más o menos. ¿Sí? O sea, el prójimo ahora es mi enemigo, porque no me está permitiendo tener lo que yo quiero. ¿Ok? Pregunta, otra vez, pregunta. ¿A quién ha matado usted en su corazón esta semana? ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al que lo cerró en el carro? ¿A su cónyuge? ¿A sus papás? ¿Al profesor? ¿Cómo sé que estoy matando a alguien en el corazón? ¿Guarda rencor? ¿Está guardando rencor a esa persona? ¿Le desea el fracaso a esa otra persona? ¿Sí? ¿Desprecia a un hermano? ¿Se alegra del mal que le sucede a otra persona? A la típica frase de, pues no me alegro, pero siento un fresquito. ¿No? Es esto es matar a alguien en el corazón, ¿cierto? Destruir la reputación de otro, utilizar el sarcasmo para destruir a otra persona. Eso es matar a alguien en el corazón. Ese es el segundo fruto. Ese es el segundo fruto. Entonces fíjese cómo va esta progresión. Codiciáis y no tenéis, matáis y tercer fruto, ardéis de envidia. Ardéis de envidia, ese es el tercer fruto. ¿Qué señala ardéis de envidia? Una actitud de celos profundos. O sea, es un resentimiento hacia otros. ¿Y sabe por qué? Está motivado por lo que ellos tienen y yo no tengo. Ahí está. O sea, es como que esta envidia, al igual que la codicia, se sigue alimentando porque yo no tengo eso. Sino que aquí la cuestión ya cambia un poquito. Es como que paso de me gustaría tener esto a me molesta que tú lo tengas y yo no lo tenga. No sé si le ha pasado alguna vez eso. Es que, ¿por qué Dios le da bendiciones a este man? Es severo impío. Eso es arder de envidia. ¿Ok? Eso es arder de envidia. Y esto tiene unas implicaciones tan horribles para con Dios, porque es que ¿sabe qué muestra eso en nuestro corazón? Que yo no estoy contento con Él ni con lo que Él me da. Así de sencillo. Y encima me comporto de una manera competitiva y altiva con el otro. ¿Sí? Es que yo soy más santo, yo debería tener esa casa. Es que yo soy más santo, yo debería tener ese ministerio. O sea, no estoy contento con lo que Dios me da y no estoy contento directamente con Él. Terrible. ¿No le ha pasado eso? Pregunta, ¿cómo sé si tengo envidia? ¿Cómo sé si tengo envidia? A veces estos pecados pueden enceguecernos y no darnos cuenta. Pero yo envidio cuando quiero la vida que otros tienen. Tan rico que viajan, yo quiero viajar, ¿cierto? Yo quiero comer en ese restaurante como ellos lo hacen. Sí, ¿no? Cuando me siento incómodo, cuando otras personas prosperan y yo no. Cuando a otra persona le va bien y me siento como que hay algo adentro como que no me cuadra, como que yo debería ser ese y no él, ¿cierto? Cuando me comparo con otros porque tienen dones, porque tienen talentos, tienen familias bellísimas, trabajos prósperos, etcétera, etcétera. Usted ya va viendo acá la progresión, ¿cierto? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar. Esto es una bola de nieve, hermanos. Si usted no le pone el freno en el primer fruto prohibido, vamos cuesta abajo. Vamos cuesta abajo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque pasamos de codiciar algo a sentirnos frustrados por no tenerlo para luego envidiar al que sí lo tiene. ¿Qué podría provocar todo esto? Uno se preguntará cuál será el siguiente fruto. Ahí están. Vean, combatís.
es el cuarto fruto, combatís. Significa contender o reñir con alguien. Acción derivada de la envidia, ¿cierto? De no alcanzar lo que yo codicio. En el original, esta palabra nos dice que eran contiendas muy intensas, recurrentes, usuales, y que su razón de ser era porque se estaban peleando por estatus, o por recursos, o derechos. Entonces, como yo soy el que tengo aquí la plata, yo soy el que va a poner más premios para el bingo. ¿Ok? Es que yo fui el que conseguí el colegio, ¿sí ve? Fui yo. ¿Ok? Eso era lo que se estaba presentando. Estaban sacando pecho por cosas que ellos tenían y peleaban, combatían. Y estas disputas eran por poder o influencia dentro de la congregación en las iglesias primitivas. El último fruto que está ahí pegadito, que es lucháis, casi que un sinónimo del anterior, que es combatís, y es la misma palabra que se utiliza para guerras en el versículo 1. Estaban en pleitos entre la iglesia. Pregunta, ¿usted ha combatido esta semana? No le estoy preguntando si la sacó adelante este fin de semana. No, si usted ha combatido contra otra persona. A eso me refiero. Si usted ha luchado literalmente contra otra persona. ¿Cómo uno puede combatir o luchar contra alguien más? Uno puede combatir cuando manipula conversaciones para quedar bien. Bueno, pues que yo no dije eso lo dijo él. Pues yo a mí déjeme tranquilo. Cuando usted, por ejemplo, critica destructivamente a otro por lo que tiene. Es que con esa plata yo hubiera hecho más, hermano. Parece terrible. ¿Sí? Usted combate con alguien, esto se puede presentar de manera normal, pero no debería ser. Cuando discute constantemente en el hogar por quién tiene el poder o la autoridad. ¿Le ha pasado? Cuando usted puede llegar a competir carnalmente por la aprobación, la validación o la visibilidad suya dentro de la iglesia. Es que yo quiero ese ministerio y punto. Puede pasar, hermanos. Puede que usted no lo diga, no lo manifieste, pero su corazón ya fue visto por Dios. Su corazón ya fue visto por Dios. Vean, hermanos, hasta aquí ustedes ya ven que esto es horripilante. Son frutos de pasiones no satisfechas, de deseos obsesivos para alcanzar lo que se quiere. ¿Usted se acuerda de Otelo? ¿De Yago? ¿Sí? Que Yago destruyó a Otelo porque Otelo no le dio el ascenso que él quería. No somos nada diferentes muchas veces de Yago. De hecho, este tipo de comportamientos debería ser lo más normal en el mundo secular. En cualquier área, usted mire familias, el área laboral, el área académica, es competitividad, es la deslealtad, es la traición. O sea, es horripilante, pero no diría, claro, son personas que no conocen a Dios, son personas que no aman al Señor. Pero es que, hermanos, lo triste de esto es que Santiago estaba escribiéndole ¿a quiénes? A las iglesias. Terrible, terrible, esto es muy triste. En Santiago nos está mostrando cómo las personas se enfocan en querer a toda costa lo que desean. Y aquí es donde entra de alguna manera la parte B del versículo 2, porque es que quieren las cosas, pero no van a Dios. Fíjese lo que dice. Voy a leer el 2 completo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Porque no pedís. Esa expresión pedís, que escribe Santiago, tiene una connotación de dependencia. Dependencia. Básicamente, Santiago les está diciendo a los lectores como ustedes no están pidiendo como si dependieran de Dios. O sea, ustedes todo lo hacen de manera autónoma, individualmente, y no tienen en cuenta a Dios para nada. ¿No? Hoy en día muchas personas, incluso personas que se dicen creyentes, toman decisiones sin siquiera orar, sin siquiera consultarle al creador de todo, ¿no? Simplemente lo hacen.
ya está, yo lo hago. Y lo más feo de todo es que lo hacen y en el proceso destruyen, hieren al prójimo, destruyen a un hermano. ¿Cuál es el pecado acá cuando Santiago dice, porque no pedís? La idea es que el pecado está en que somos totalmente independientes a Dios. Ese es el pecado, ser independientes de Dios. Las pasiones nos han controlado tanto, a tal punto que nos consideramos autónomos, ¿sí? Podemos lograr lo que queremos sin intervención de Dios. Ese es el pecado, cuando dice no pedís. ¿Listo? Creernos que nosotros nos mandamos solos, sin Dios ni ley, como dice el mundo. Pero aquí no para la cosa, ojo, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí está la otra cara de la moneda. Antes no pedíamos, ahora pedimos, pero pedimos mal. ¿Qué significa pedís mal? Esta es una demanda o un pedido que se hace, pero está caracterizada porque tiene un fallo moral. Es decir, hay una doble intención, ¿sí? Una segunda intención ahí. ¿Por qué piden mal? Yo me pregunté cuando estaba leyendo el texto, ¿por qué esta gente estaba pidiendo mal? Bueno, Santiago lo responde ahí. ¿Por qué? Fíjese, ¿por qué pedís mal? ¿Para qué? Para gastar en vuestros propios deleites, para gastar en vuestros propios placeres sensuales, deseos insatisfechos. En otras palabras, ellos cuando oraban, lo hacían con una motivación incorrecta. ¿Cuál motivación? La motivación de satisfacerse a sí mismos. ¿Okay? Y por tanto, pues no obtenían lo que tanto pedían. Esa palabra que dice gastar tiene una connotación de despilfarrar, ¿sí? De utilizar los recursos de manera excéntrica, como ese meme que aparece un tipo así botando billetes, así. Es para gastar en lo que yo quiero. ¿Listo? ¿Cuál es el pecado acá? Y quiero que presten mucha atención a esto. El pecado acá es que ellos estaban utilizando la oración para instrumentalizar a Dios. Estaban utilizando la oración para instrumentalizar a Dios. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Las prácticas de declarar, decretar y arrebatar. ¿Sí? Eso es una blasfemia, hermanos. Eso es una blasfemia. Pretender tratar a Dios como que es mi mesero y que me tiene que llevar a la mesa lo que yo quiero, cómo quiero, cuándo quiero y a la hora que quiero, es una afrenta a su carácter santo y soberano. O sea, esas prácticas de venga, declare, venga, decrete, venga, arrebate, no. Es blasfemo pensar que Dios corre a lo que nosotros decimos. Esas prácticas son nueva era, solamente que lo cristianizan diciéndolo en el nombre de Jesús. Aún más blasfemo, hermanos. Aún más blasfemo. Hermanos, cuando cualquier tipo de pasión, deseo, anhelo gobierna nuestro corazón, la perspectiva que tenemos de la oración queda totalmente desfigurada. Se distorsiona por completo. El primer extremo era que no oramos, no le pedimos a Dios, seguimos de largo, no nos interesa la opinión de Dios. ¿Cierto? El segundo extremo, que es el que acabamos de ver, es utilizar la oración como un acto de egocentrismo, porque es que yo quiero que el Señor me satisfaga a mí, y es un continuo pedido de exigencias a Dios. Sáname, dame, quiero el carro, quiero la universidad de mis hijos, quiero el esposo, la esposa, quiero X, Y o Z. Egocentrismo puro. ¿Sí? Seguramente, como a mí me pasó, usted estaba en iglesias que no son iglesias, son iglesias falsas. Y nos dijeron, imagine, declare, ¿no? Visualice la casa de sus sueños. Pídasela a Dios con detalles, ¿no? Que cuántas habitaciones tiene, que de qué color son, que si es de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Dígasela exactamente como usted quiere porque Dios le responde, ¿no? O la de haga una lista de ese hombre o esa mujer que usted desea y declárala en el nombre de Jesús, ¿no?
Bueno, a mí sí me la hicieron. No digo el nombre del sitio para guardar las apariencias, pero Andrés Corson la decía mucho. En grupos de conexión cada rato salían con ese tipo de cosas. Hermanos, eso es una blasfemia. A nosotros nos puede causar risa, pero ante los ojos de Dios es una blasfemia pura. Y tenemos que cuidarnos de eso. No podemos distorsionar un medio de gracia tan bonito como lo es la oración para centrarnos en lo que yo quiera. Paul Tripp dice lo siguiente: cuando un cierto conjunto de pasiones gobiernan nuestro corazón, reducimos la oración a un menú de deseos humanos. Cuando un cierto conjunto de pasiones gobiernan nuestro corazón, reducimos la oración a un menú de deseos humanos. Hermanos, Dios no va a escuchar oraciones cuyos motivos están enraizados en solamente la satisfacción mía. No podemos ir a Dios esperando que Él nos responda todo lo que nosotros le pedimos, al pie de la letra. No, hermanos. Dos cosas importantes. Número uno, el Señor es totalmente soberano. Soberano. Él decide qué quiere, cómo quiere, dónde quiere y a quién utiliza. El Señor es totalmente soberano. Dos, el Señor es un Padre amoroso y Él sí sabe lo que nos debe dar, lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que nos santifica. Cuando nosotros dejamos que esos deseos nos controlen nuestro corazón, nuestra mente, sentimientos, acciones, vamos a ser como un árbol malo que va a producir frutos podridos. Vamos a dar manzanas de la discordia a las personas que nos rodean y vamos a afrentar el nombre del Señor al tratarlo como si fuera un sirviente. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Esto no es a la ligera, esto es muy serio. Hágase las últimas preguntas. Una vez más, ¿qué hay en su corazón ahorita? ¿Qué tipo de anhelos o deseos hay en su ser? ¿Qué o quién es el que gobierna su voluntad? Porque las respuestas a estos interrogantes lo deberían llevar a usted a entender su situación actual de su fe y de su alma. Una frase de Thomas Manton, un puritano del siglo XVII, dice lo siguiente: todos los pecados están arraigados en el amor al placer, por tanto, velad sobre vuestro corazón. Hermanos, este mensaje, este pequeño estudio nos invita a reflexionar sobre lo que hay dentro de nosotros. Todos los pleitos, las confrontaciones, todas las discusiones no tienen un origen externo, sino que parten del interior de nuestro corazón. Son el reflejo de lo que hay acá. Y a final de cuentas, este es un problema de aquel corazón que no está contento, ni agradecido con Dios, ni con lo que Él le ha dado, hermanos. Que este estudio de verdad nos lleve a encontrar satisfacción en el Señor, solamente en Él. Porque el corazón que no encuentra satisfacción en Dios, inevitablemente entrará en conflicto con los demás. John MacArthur decía que uno de los males más grandes de este mundo está acá. Es el amor por lo que yo quiero, el amor por mí mismo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por este día, Señor bendito, por tu misericordia, gracia y por tu paciencia, Señor. Yo te ruego, Señor, que examines nuestros corazones. Examina nuestros afectos, Señor. Como dice el salmista, ve si allí hay camino de maldad, Señor. Ten misericordia de nosotros y no nos dejes a merced de nuestro propio corazón, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a redireccionar, Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor. Ayúdanos a despegarnos de este mundo. Ayúdanos a
mirarte a ti primeramente y al otro, Señor, no tanto a mí. Padre, te rogamos que sea tu poder y tu gracia la que nos ayuden a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros deseos egoístas, de nuestro deseo por perseguir cosas mundanas, cosas que solamente nos satisfacen a nosotros. Más bien ayúdenos a amarte a ti, a detestar el pecado con todas nuestras fuerzas y amar a tu santa iglesia, Señor, porque tú la compraste con tu sangre, Señor. No permitas, Señor, que se presenten divisiones, peleas, murmuraciones, guerras o pleitos entre nosotros, Señor, porque sabemos que es afrenta a ti. Te rogamos también que cuando vayamos en oración a ti, sea con un corazón puro y sincero, entendiendo que es tu voluntad la que se ha de hacer, no la nuestra, Señor. Ayúdanos a ser humildes cada vez que acudimos en oración a ti. Guárdanos de blasfemar en contra de tu nombre. Guárdanos del amor hacia nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos en medio de este mundo caído a verdaderamente tener nuestros ojos puestos en ti, Jesús. Te lo pedimos a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.